recientemente, hasta hace como unos 3 años, es que decidí empezar a crecer. Antes yo era freelance, pero ahora ya tengo un equipo de otras 3 chicas conmigo. Entonces, bueno, mi conferencia se titula Los oficios ocultos para diseñar una identidad icónica. Y aquí me gustaría decir ocultos, porque en ocultos realmente está oculto ahí. Si lo vieran en la pantalla, en realidad está en blanco y se alcanza a ver un poco, pero acá la pantalla un poco mareadora. Digo ocultos porque como que a los diseñadores, no sé si les pasa, que como que nos sentimos muy orgullosos de nuestra profesión, y siempre que algún familiar o algún amigo nos pregunta como, bueno, ¿y vas a estudiar o a qué te dedicas o qué haces? Es como diseñador, o sea, como un orgullo, ¿no? A pesar de que algunos todavía no lo entienden muy bien o les cuesta igual, pero me parece que como que los diseñadores nos gusta sabernos diferentes, nos gusta ser originales, nos gusta como un poco estar en contra un poco de los oficios más de contadores o de abogados o otro tipo de disciplinas. Entonces, esto es lo que vamos a hablar un poco el día de hoy. Espero que sea ameno para todos. Esta frase es como la frase que resume la filosofía de Menta en mi estudio, y no es exagerado que lo ponga en inglés ni es presumido, se debe a una razón. La frase dice The Simplicity of Allure. Entonces, ¿por qué en inglés? Porque desde siempre quise soñar alto y pensar en clientes no necesariamente grandes. Para mí un cliente grande no necesariamente es Coca-Cola ni Nike. En realidad, si un cliente grande me buscara, quizás si trabajaré con ellos no es por ego, sino porque me llama mucho más la atención tener la libertad creativa de empezar desde cero, empezar como con el cliente, de la mano, poco a poco, y ya lo verán un poco en los proyectos que hemos trabajado. Entonces, esta frase entonces está en inglés por esa razón que les digo, como soñar alto, y como el inglés es un idioma que es global, me gusta mucho el español, pero uso mucho el inglés en mi estudio día a día para poder comunicarme con cualquier cantidad de clientes. Entonces, la filosofía de Menta, ¿por qué es el simplicity of valor? Porque es como la simplicidad que cautiva. Son como dos conceptos, como dos palabras clave que yo podría definir. Entonces es como, por un lado, tratar de hacer lo más simple posible sin que pierda ese encanto. Allure es como cautivar, como conquistar, como enamorar. Entonces me gustaba mucho el juego de palabras. Y bueno, entonces para lograr una identidad icónica seguimos una metodología o una receta. Esta receta la vamos a ir poco a poco repasando a través de estos oficios ocultos que me han funcionado para tener como diseñador. Entonces, ¿cuáles son entonces esos oficios que he encontrado al diseñar una identidad en Menta? Bueno, primero es ser un niño. Aquí pude haber puesto una foto de mi bebé, pero es un bebé, entonces todavía no es un niño. En realidad, ¿por qué un niño? Pondría un niño como que apenas está empezando a hablar o que empieza en la etapa de las preguntas. ¿Por qué ser un niño? Porque bueno, aborda el proyecto como que no sabes nada o como que lo que sabes da igual. Entonces es como investigar, preguntar lo absurdo, lo evidente, lo disparatado, como siempre con esta actitud de no soberbia, digamos. Y después, ser un niño, yo le pondría como ser un escritor. Sí, puede ser un poquito como Miguel Ángel Asturias, ¿cómo no? Es decir, un poco de poesía sí tiene que ver, ahora explico por qué. Pero también un poco como Gabriel García Márquez. ¿Por qué? Porque esta parte del realismo mágico, que es un movimiento que se caracteriza por la inclusión de ciertos elementos fantásticos para profundizar la realidad. ¿Por qué un escritor? Porque cuando uno va a escribir un brief, el brief, este documento como punto de partida para un proyecto, uno tiene que empezar ya a enamorar al cliente desde el brief, y no se trata de decir falsedades o cosas que no sean ciertas, sino que el lenguaje español aquí sí es muy rico y muy profundo. Entonces mi recomendación siempre es que traten de enamorar a los clientes con simplemente decir un objetivo, pero diciéndolo de una manera sincera, honesta, auténtica, y a la vez con cierto
para involucrar a los clientes. Entonces, decimos escribir un brief utilizando palabras y un vocabulario amplio y, bueno, cautivando a nuestros clientes. También ser un viajero es otro de los oficios de un diseñador. Yo no diría turista, porque un turista pues va a los lugares comunes, se toma la foto y es como aburrido, ¿no? Como que un viajero es más osado, le gusta caminar por calles, le gusta perderse. Incluso yo diría que si es un viajero sin GPS o un viajero, digamos, de hace 10 años, sería mejor. Porque ahora, bueno, los viajeros pues tienes como todo el control en tu celular y dices, bueno, vas por una calle y dices, quiero un restaurante rico, que haga por aquí. Y hay mucha gente que solamente consulta TripAdvisor o algo así, como teniendo el control de su viaje, ¿no? En lugar de como perderse en la calle y decir, ¡ay, mira, esta ventana se ve linda! ¿Por qué no nos tomamos un café aquí? ¿O por qué entras aquí? O sea, como que dejar que la suerte te lleve. Entonces, ¿por qué ser un viajero? Porque hay que explorar como qué estilos encajan con el logotipo que vamos a desarrollar. Con esto me refiero que no es lo mismo diseñar, por ejemplo, un logotipo muy femenino, como el uso de ilustración o incorporar ciertos elementos, como este que fue una ilustración de un ampersand con cierto estilo francés para una marca de tarjetas de felicitación. Entonces, esto es como su icono. No es lo mismo diseñar un logotipo más hacia este sentido que un logotipo así, que fue diseñado en Menta para una empresa, como dice ahí, mobiliario urbano, que diseñan bancas, volardos, kioscos. Entonces se necesitaba como una palabra que al ser tan corta, como es Décate, que tuviera como estas líneas diagonales como de urbano, movimiento ascendente, como atención al detalle, todo esto. Entonces, por eso son dos marcas completamente diferentes. Entonces, ¿por qué ser un viajero? Pues es como perderse en sitios de inspiración, libros, caminar incluso literalmente, ayuda mucho a veces a desbloquear ciertos pues momentos que uno tiene como de a lo mejor estar boceteando y que no tienes una idea muy clara. Entonces caminar ayuda mucho y bueno, siempre tienes como la brújula del brief, que es el documento inicial para un proyecto. Bueno, yo diría también ser un recolector, si quieres de café o lo que sea, pero en realidad es un recolector de referencias. ¿Por qué es un recolector? Porque es como estar reuniendo las referencias que tú consideras que se apegan al brief y al proyecto, y en estos sitios que puedes encontrar como en Pinterest, en Behance, que bueno, hay como un mar infinito de opciones, ¿no? Pero ya llega el momento de acotarlas. Y entonces, bueno, después de ser un recolector, las acomodaremos en un mood board, que es como un tablero de estas referencias que nos van marcando el camino. Un mood board es como si fuera nuestro universo creativo, donde el cliente le es fácil leer el camino creativo que vamos a seguir. Entonces les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que hemos trabajado para algunas marcas. Este es un mood board que se hizo para una marca, una pastelería francesa, inspirada o fusionada con ciertos elementos africanos. Ahora van a ver cómo se fusionaron ambos mundos aparentemente completamente diferentes. En este caso el cliente iba a iniciar con un negocio como muy de panadería francesa, pero muy enfocada en el pan, en baguette, ¿no? Entonces era como lo rico del pan, explorar un poco ese universo. Generalmente trabajamos dos tipos de mood boards. Uno le llamaría como conceptual. El conceptual es como contar la marca visualmente, o sea, qué sensación te da la marca, igual en esa, qué tipo de luz, qué tipo de ambiente, qué tipo de atmósfera. Y bueno, eso también sería un mood board conceptual. Aquí era como inspiración en algunas panaderías francesas, como tipo de colores verde, así muy deslavado, como negros, un poco estas combinaciones. Y estos son los patrones o textiles de la región de Benin, que es en África, es un país pequeño. El dueño es originario de Benin. Entonces, nosotros hicimos una investigación de los textiles
y sintetizamos, digamos, algunos de los elementos para crear una textura que combinada el logotipo quedaba ya resuelto. Entonces este es el logotipo, una tipografía única trazada para la marca, como estudiando muy bien cada letra, como el ritmo, las diagonales. Entonces es negro y es como un, digamos, hot stamping en color oro rosado, champaña. Este es el ejemplo de los tarjetas de presentación, que es una marquesina francesa. Y este es el ejemplo de una caja de empaque de los productos macarons, que son también muy franceses. Y como les decía, jugamos con módulos cuadrados pequeños que se podían intercalar en cualquier orden, bueno, más o menos con cierta repetición adecuada. Y bueno, vemos ahí cómo conviven muy bien, como por un lado el patrón africano y por otro lado la marca. Ahora les voy a mostrar otro caso de moodboard y de cómo el moodboard acompaña a la marca, paso a paso, ¿no? Este es un moodboard de concepto. ¿Por qué? Porque es para una marca de té en Nueva York, que nos buscaron unas chicas que se llama Camellia Milk Tea. Camellia es el nombre de la planta de la hoja del té. Entonces ellas estaban buscando una marca como muy colores neutrales, muy natural. Su producto, si ustedes por ejemplo van a Starbucks o cualquier café, casi cualquiera, los tés con leche se hacen de polvo por lo general, entonces ellas hacían el té, primero el té y luego agregaban la leche. Y ya saben, todo este universo hipster de leches deslactosada, light, soya, almendra, etcétera, ¿no? Entonces es un poco contar la marca visualmente y ver si encaja en el objetivo que ellas querían. El cliente aprobó este moodboard de concepto. Vemos a una chica que pues pudiera ser neoyorquina, la verdad no sé en qué ciudad, pero pudiera ser como neoyorquina, y es un momento de relajación, es un momento tranquilo, meditativo. Vemos allá como colores calmados, materiales naturales como madera, porcelana, blancos, en fin. Este es el moodboard gráfico. Este es un moodboard que preparamos también para la marca y también fue aprobado por el cliente, y lo que nos permite es como llevar un poco la mano al cliente y decir, mira, estos son algunos como parámetros gráficos que nos pueden funcionar y que son como pistas de hacia dónde es lo que vamos a desarrollar. Entonces en este caso es como el uso de un icono. De hecho esta es una referencia que ellas proporcionaron, o sea es una marca nuestra, incluso de nuestro mismo portafolio, como el uso de un icono pequeño, igual allá, un icono pequeño, algo como significativo que represente la marca conceptualmente, y una tipografía a lo mejor como más neutral. Y este es el resultado final. La tipografía es única para la marca, es decir, tiene pequeños remates que acentúan como esa sensación única. Y la tipografía, bueno, esto yo la veo muy cerca, espero que la vean bien, es como la síntesis de dos gotas, una es leche, una es agua, y al centro forman una hoja de té, que es pues el producto principal. Entonces, nos quedaron contentas con el resultado. Y bueno, también sean arqueólogos, es mi recomendación de otro de los oficios. ¿Por qué un arqueólogo? Porque hay que revisar tipografías antiguas y letreros de la calle, materiales de referencia que nos pueden dar pie a esas pequeñas alteraciones. En venta lo que hacemos mucho es abogar por logotipos que tengan este carácter único para la marca. No estoy peleada con marcas que eligen una tipografía o identidades que la eligen y es tal cual. Por ejemplo, UNICEF, por ejemplo, que es una tipografía tal cual, o en fin, hay muchísimas marcas que lo hacen, pero como cada vez hay más y más y más empresas, pues es muy competitivo. Entonces, sí, mi recomendación es que busquen siempre el sentido único de una identidad. Entonces, mi recomendación sería que si pueden comprarse un par de libros tipográficos, como generalmente estas referencias de inspiración que voy a mostrar ahora, casi, o sea, hay poco en internet todavía, aunque uno diga que hay todo y demás, pero no, en realidad hay libros muy documentales de tipografía que solamente en libros es como uno lo puede apreciar mejor, y además ver un libro no es lo mismo que ver una página de internet, ¿no? O sea, un libro uno puede ver casi el grano de latín, y eso es muy bueno. Entonces yo lo recomiendo.
Una de nuestras heroínas en Menta definitivamente es Louise Philipp, es una señora italiana que tiene un estudio muy inspirado en la gráfica italiana. Sus padres de hecho son inmigrantes italianos, entonces ella tiene como todo un trabajo muy documental de la tipografía de calle y vamos a ver ahora unos ejemplos. Estos son ejemplos de sus libros, bueno, que me inspiran muchísimo y espero que le den una buscada. Son casi todos de calle, son casi todos de letreros de Italia o de Francia, de cuando pues incluso el mismo rotulista tenía, o sea, era el tipógrafo o el diseñador, ¿no? Entonces, muchas veces rasgos, por ejemplo, únicos o como en la S aquí, o sea, estar viendo, ojeando eso y traerlo al presente no significa que hagamos una tipografía circense, a lo mejor no corresponde para nada con el objetivo de nuestra identidad, pero a lo mejor de pronto algún elemento distintivo, si lo traemos a una tipografía sans serif, puede hacerla completamente única y diferente. Entonces, estos son algunos ejemplos. Igual algunas terminales de la M, casi todos son parte de esos libros de tipografía que les comento. Entonces, si están en la calle, sean viajeros y sean viajeros arqueólogos, unido a esto, para que puedan como formar ese catálogo, a lo mejor su propio acervo fotográfico de referencias, ¿no? Que en algún momento les pueden servir. Y bueno, ser un chef, no cualquier chef, sino un chef divertido como está él, está disfrutando su trabajo. Creo que un chef define muy bien lo que es un diseñador. Un chef pues decide los platillos que va a preparar, no nada más esto, sino que hace un montón de cosas también de administración, es como ya también un nivel casi militar. Pero digamos un chef, un cocinero divertido, yo diría como define como el menú, define lo que va a preparar. Entonces yo les recomendaría que una vez que ya tienen sus referencias y ya tienen ese mood board que vimos, a veces puede resultar muy abrumador o muy agobiante empezar a bocetar con un ajo en blanco sin saber qué bocetar, ¿no? O sea, por dónde empiezo, qué puedo hacer. Entonces, mi recomendación es como tratar de definir esos platillos. Por ejemplo, si ustedes van a presentar 2 propuestas, no sé si acostumbran eso, o 3, o una, lo que sea. En Meta trabajamos 2 y casi exclusivamente abogamos por una propuesta, que es una tendencia también no mía, sino internacional de algunos estudios, de presentar una sola y esa es la solución, ¿no? Eso conlleva otro trabajo detrás. ¿Qué trabajo? Pues como romper mucho más en pedacitos la metodología y ir llevando al cliente poco a poco, los bocetos, todo eso, hasta llegar al resultado final. Pero a nosotros nos gusta presentar 2 porque eso le da al cliente como un poder, es el poder de decisión. O sea, no quiero que me des una solución, sino yo quiero saber un poco, yo quiero elegir lo que a mí me gusta o lo que yo pienso que funciona, ¿no? Entonces, dentro de esas 2 propuestas, las 2 funcionan, las 2 están acotadas al brief, pero el cliente puede tener como esa decisión. Entonces, mi recomendación es como elegir esos 2 platillos. A lo mejor una la trabajan como más en sans serif, otra en serif, otra en escrita en altas, o sea, como hacer variantes. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo definí como chef estos 2 caminos y lo vamos a ver como el resultado final. Esta es una marca que diseñé es una marca italiana de belleza y la dueña vive en Inglaterra y es una tipografía hecha con tinta, o sea, fue como hacerla una y otra vez, hasta que una de ellas fue la ganadora y después, bueno, ya digitalmente fue retocada para que no perdiera la sensación de hecho a mano, pero que fuera muy legible y bueno, equilibrada, ¿no? Entonces en este caso tiene como la E que baja y complementa como la base también de las 2 y el descendiente de la P y la H. Esto se complementa con un símbolo que es una guirnalda, que es pues muy típicamente italiano, digamos, o sea, como estas guirnaldas de flores o algo así. Entonces, estos son los ingredientes de estos productos, que la verdad es que no sé ni pronunciarlos porque son flores extrañas o tienen nombres como más científicos. Algunas de ellas es naranja, almendras y demás. Son ingredientes orgánicos. Entonces, al tomar la inicial de la marca y ubicarlo al centro, queda como un elemento complementario de la identidad. Entonces,
bueno, ese es un boceto horrible, en realidad es como ejemplificarlo, de cómo ser chef y definir esos caminos. Y de nuevo, porque en inglés no se trata de que esté perdiendo mi lengua ni que sea presumida, sino que lo hago así porque trato de adelantar un poco el proceso y de que mis clientes vean un proceso transparente, y si para ellos es más fácil entenderlo en inglés, me resulta cómodo y más cercano hacerlo así. Entonces, en este caso, decidí dos caminos. Uno iba a ser, ya teniendo la marca autorizada por el cliente, el siguiente paso era el packaging. Entonces, en una propuesta 1, decidí jugar un poco con una alineación centrada, más clásica, haciendo uso de los elementos. Y la propuesta número 2, como más alineada a la izquierda, como más moderna, más pues haciendo uso de la tipografía, ciertos balances. Entonces, una vez teniendo mi lista de características, con esa lista de características en la mente, ya es más fácil saber a dónde quieres llegar en esos bocetos. Esa es como la propuesta 1, hice mi lista, como iba a ser centrada, como pueden ahí ver, es una propuesta más centrada. No es un boceto perfecto, pero ejemplifica muy bien dónde están colocados los elementos. La parte de arriba es la guirnalda, luego el logotipo, luego el nombre del producto y algunas ilustraciones centrales. Y en esta parte, mi idea era alineación a la izquierda y a lo mejor una plasta de color que da la vuelta, juega un poco atrás y adelante, es decir, ayuda mucho pasar de aquí, de la lista, a acá. Y después de este boceto, la ejecución es mucho más fácil. Entonces, a la hora de ejecutarlo como un proceso final, primero, esta es la opción centrada, que fue la opción autorizada por el cliente. El cliente, de hecho, no vio estos bocetos, casi siempre presentamos solamente el empaque ya final. Bueno, no final, pero la propuesta de empaque ya vista en un ojo. Entonces, esta es la proporción un poco de la marca, de elementos de ilustración, que también trabajamos complementarios, y el copy que fue proporcionado por el cliente, es el nombre del producto. Entonces después se ve así. Y ya este es un producto ya prácticamente terminado, en vías de producción, así que es una primicia para ustedes. Bueno, otro de los oficios que yo recomiendo de un diseñador es ser un detective, quizás así un poco la vieja escuela, y es cuestionar mientras bocetas. Entonces es como cuestionar cada letra, cada espacio. Me parece que el proceso de bocetaje es muy importante, es como casi pensar con la mano, o sea, tratar de imaginar, de repetir una y otra vez las cosas. Entonces, para mí el proceso de bocetar es casi como, si pudiera decirlo, como hasta entrante, un poco es una obra creativa, entonces se encuentra en la posición adecuada. Si su sofá es su favorito, pues pónganse el sofá, o si a lo mejor tienen como la manía de morderse la lengua mientras dibujan, o agarrarse el cabello, o algo así. O sea, todo eso son pequeños rituales que sí funcionan muy bien y son ideales para el proceso creativo. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de cómo es como este cuestionamiento paso, o sea, que voy haciendo, ¿no? Entonces aquí estos trazos tampoco es que yo los haga directamente, o sea, sí, claro, es creatividad, pero estoy viendo a la par libros, como les comentaba, donde quizá observé, o sea, obviamente en el libro no decía campa, decía otra palabra, era simplemente una C que me gustó. Entonces, esos pequeños pedacitos de información creativa es bueno como reinterpretarlos en el presente y entonces traerlos a nuestro ejercicio, ¿no? Entonces, de repente, ojear un libro con ese archivo tipográfico. Aquí lo que hice yo, me gustó la C, entonces me gusta la relación que hace con la A, porque hace como cierra un espacio negativo. La C y la A, pues tienen un interletrado como difícil de resolver. Entonces, no me gustaba del todo y por eso fue que empecé a hacer elementos únicos, ¿no? Como en aquel caso la C, que tiene ese elemento ahí. Campa es una marca de jugos en Georgia, digamos cerca de Rusia, es un país un poco como ex-URSS.
Y entonces, bueno, cuestiona qué elementos o rasgos de la tipografía puedes alterar sin que esta pierda su esencia. Aquí, como les decía, consultar libros de tipografía es muy bueno, incluso más que en internet. Y aquí es muy importante como que la experiencia es la que les va a dar como qué elementos puedes modificar sin alterar la esencia. De pronto, como que cuando uno es más amateur, puedes modificar una A, una G o una R, pero uy, como que se ve feo, se ve raro o se ve elegible. Entonces, lo elegible no funciona. O, por ejemplo, quitar acentos en nuestro idioma, en nuestros países, es muy común que las marcas no tengan acentos porque piensan que estorban. Y es horrible porque los acentos son bonitos, son parte de la letra y son parte del carácter. Entonces, hay que más bien verlo, en lugar de verlo como algo negativo, hay que sacarle provecho a los acentos, a los pequeños elementos que conforman un logotipo. Entonces, aquí solamente hay que tener cuidado como saber qué alterar. Muchos tipógrafos igual, si ven esto, a lo mejor les da un ataque cardíaco, porque los tipógrafos pues crean una tipografía para que sea así, pero los diseñadores estamos como en un punto intermedio, ¿no? Entonces es como respeto al tipógrafo, que igual pasó horas y horas así creando una tipografía, y aparte los tipógrafos son un perfil muy chistoso, como entre programadores, matemáticos, artistas, historiadores, es como, y hacen horas y horas trabajando en la tipografía. Entonces es como un poco saber ese punto medio. Entonces, como les decía, saber qué elementos podemos modificar sin que pierda su esencia. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, como se termina de la A, que es como un ejemplo también que vi por ahí en un catálogo que me gustó, entonces decidí incorporarlo. Una vez que lo incorporé, hay que crear un sistema para que entonces todas las letras cuadren. No podemos decir, me gustó esta ondita y luego este cuadradito, sino que sea un sistema unificado. Entonces, para eso hay que repetir las cosas, ¿no? Bocetar una y otra vez. Igual acá son rasgos únicos de la C, que es como un espacio negativo que se va llenando, que se va complementando. Entonces, mi recomendación también sería tomar pequeñas notas laterales. O sea, cuando uno está bocetando y dibujando, de repente viene una idea de decir, ¿por qué no hago como en altas y bajas y luego un subrayado? Y a lo mejor esa idea, si no la notas, se guarda para siempre, ¿no? Entonces es bueno como poner también pequeñas notas de, quiero que sea divertido, entonces ponerlo como pequeña nota y no subestimar que es algo que bueno, pues ya me acuerdo que debe ser así. No, uno no lo recuerda, uno está en un proceso de dibujar una y otra vez y es importante tenerlo presente, o sea, tenerlo en el mismo espacio de tu cuaderno, en el mismo espacio de trabajo, para saber que ahí hay una nota importante que puedes recordar, ¿no? Casi inconscientemente tu cerebro como que la lee así un poco de reojo y puede ser muy útil tenerlo presente. Entonces, bueno, como verán, se hicieron muchos ejercicios para esta marca. El cliente estaba buscando un logotipo casi como el de Menta, que tiene una ligatura especial, como solamente un rasgo muy distintivo, como muy fino y hasta cierto punto elegante, un poquito fino, digamos, yo lo podría decir. Entonces, es como hacer estos ejercicios, estas pequeñas notas laterales, ¿no? Y al final fueron estas dos propuestas. Y bueno, es una marca de jugos, entonces ahí está un poco todavía en proceso. Y bueno, también ser un obrero es algo que yo recomiendo. A lo mejor al principio de sus carreras les va a tocar ser un obrero albañil así de pegar ladrillo como aquí, porque pues, hay que tener muchas horas de talacha, como en México decimos. ¿Cómo se dice aquí? Como horas así de repetido una y otra vez. ¿No hay una palabra? En México se dice talacha, entonces la talacha es como, bueno, tengo que hacer un vectorizado, por ejemplo, bueno, ya eso, al principio uno se emociona y lo quieres hacer una y otra vez, pero ya después de 10 años dices, bueno, quiero que alguien me ayude a hacer esa talacha, ¿no? Entonces, yo diría ser un obrero o ser un repetidor, y hay que dibujar varias veces la misma idea para ver casi como si esa idea cobra vida, si esa idea funciona, si esa idea tiene nuevas ideas alrededor de esa idea. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de repetición. ¿Se acuerdan de la marca que vimos de Camilia, del símbolo de T?
Aquí pueden ver un poco de ese proceso, cómo dibujaba una y otra vez una misma hoja, como si fuera una gota de agua, como si fuera una hoja, como si fuera una hoja de té, una hoja volando, una hoja en muchos posibles aspectos, o una gota en muchos posibles aspectos. Y aquí estaba jugando incluso con monograma, con las letras C de Camilla, mío, de la M y la T. Era como la gota, bueno, era como dibujarlo muchas veces, ¿no? Acá la N también es como una gota como destilada, como de té. Y al final me gusta a veces incluso marcar con una palomita pequeña las ideas que voy resumiendo, que creo que complementan. Y ya en lo que complementan, lo que hago es después, esto lo puedo como ya delegar a mi equipo de trabajo, entonces las chicas pueden ya como trabajar un poco con esto y empezar a, ellas incluso pueden hacer ciertas variaciones o ya con un boceto final. Entonces es un ejemplo de repetición de cómo se llega aquí. Entonces de esto y otras páginas varias más, que si las pongo igual nos aburrimos, pero este sería ya el ejemplo de un símbolo ya terminado. Y bueno, también ser un clarividente es algo que recomiendo. No sé si alguien haya ido a una sesión de espiritismo, la verdad yo no, pero igual ser un clarividente un poco es necesario en diseño. Yo creo que ser un clarividente está íntimamente ligado a la intuición. La intuición es un tipo de inteligencia muy subvalorado, creo que más subvalorado por el género masculino, yo diría. O sea, generalmente nos achacan un poco más a las mujeres ser intuitivas. Y yo diría que sí, yo diría que es un rasgo de la personalidad o de la manera de ser de un hombre y una mujer. Las mujeres somos más como con ese sexto sentido, como más un poco ir un paso adelante, ¿no? Entonces, ¿por qué un clarividente? Porque en el proceso de estar bocetando hay que tratar de ver un poco más allá de lo que estás bocetando, como que hay que tratar de visualizar en la mente esa experiencia. Igual nosotros, por ejemplo, hacemos diseño, branding, packaging, pero a nivel publicidad, si les gusta más algo de publicidad, eso es todavía más complejo, porque es como tratar de ver en tu mente una imagen, un concepto que imaginas y cómo lo imaginas, ¿no? Si en algún momento quieres ser director de arte, eso implica esa clarividencia. O sea, el director de arte tiene que decir qué fotógrafo va a usar o qué fotógrafo se va a elegir y qué luz, por qué color de las agujetas, qué color de la camisa, si el modelo tiene barba o no, si la chica es rueda, rubia, en fin, todo eso es como tratar de visualizarlo en la mente y tener una imagen. Esa imagen tiene que corresponder con la reproducción que hicieron, ¿no? Entonces, a nivel publicidad es eso, nosotros no hacemos publicidad, pero a nivel diseño también implica esa posibilidad. Entonces aquí les voy a mostrar una página de ejemplos. En algunas ocasiones se boceta más que otros, tampoco es como muy riguroso que todos nuestros procesos son logotipo bocetado, el 90% yo diría que sí, pero hay partes que ya es como un poco esa experiencia que ya he tenido, digamos, con el tiempo desde que egresé de la universidad. Entonces esa clarividencia ya me ha permitido un poco verlo más claramente y tener menos tiempo de bocetaje. Entonces en este caso es una marca que se llama Glow Flow Chefs. Son unas gemelas, una vive creo que en Los Ángeles y una en Londres. Y el nombre de la marca es Glow porque ella se dedica a ser un chef como de comida muy natural, como vegana, orgánica, como casi incluso cruda, ¿no? O sea, comida muy, muy saludable. Y flow es como fluir. Entonces, bueno, glow, brillar, flow, fluir, que ella es una maestra de yoga, entonces cada gemela tiene como su disciplina y decidieron asociarse para tener como un emprendimiento, como un blog que ayude a muchas personas a sentirse mejor desde dentro, ¿no? O sea, como no una cosa falsa de autosuperación personal o algo así, sino más de fluir y brillar desde adentro. Entonces, en estas notas laterales, como bien se explicaba antes, explican el concepto que yo estaba tratando de representar o de bocetar o de dibujar. Entonces aquí era como una persona fluyendo, o sea, una figura humana fluyendo, como un infinito, como unos pétalos, como unas alas, como una sensación de celebrar la vida. Entonces todos estos conceptos están
están tratados de representar en estas figuras, ¿no? Como ascendentes y como una sola línea que va como en ese nivel. Entonces, de esta parte pasó a este logotipo, que es prácticamente el mismo, y después ellas van a hacer un empaque que ya también está en producción casi terminado, de como unas bebidas energéticas. De aquí pasó a este diseño de empaque, que es el logotipo estampado en dorado sobre una bolsa de craft, y luego cada sabor de la bebida, ¿no? Entonces, como una familia de productos, cada uno de esos productos tiene un icono especial, que es como energizante, el otro es como sentirse mejor y demás. Entonces, bueno, es como la familia de productos. Bueno, también hay que ser un carnicero. ¿Por qué un carnicero? Porque un carnicero aparta la grasa y deja lo magro y corta con decisión y confianza. Bueno, a lo mejor es un carnicero de barrio, les gusta la grasa y les pone los bistecs de grasa, ¿no? Pero nosotros tenemos que ser un carnicero saludable. Entonces, pues la verdad, ¿cuándo han visto un carnicero que sea temeroso o que diga, ay, lo voy a cortar con cuidado? No, el carnicero agarra el cuchillo, ¡chas! ¿No? O sea, es como, él sabe lo que tiene que hacer. Entonces, sean un carnicero, ustedes como que confíen en su misma dinámica y corten con decisión, sin miedo y confiando y pensando que va a ser lo mejor para su proyecto. Entonces, este caso es como un poco carnicero de quitar la grasa. Empezó siendo como una identidad, como un logotipo más rebuscado. Es una marca de cerámicas que está en Austin, Texas. Y es una marca muy pequeña, es de unos esposos. Ella es la ceramista y él es como un poco más la persona de administración o del negocio. Entonces, sus cerámicas son muy inspiradas en ciertos motivos tribales y sobre todo, más que tribales, más que ser como decorativo, era como su objetivo de que la cerámica reúne a tus amigos y a la familia, ¿no? O sea, un plato pues es donde comes, donde hay alimentos, entonces las cenas, las comidas, todo eso es donde uno tiene la oportunidad de sentarte a la mesa con tus amigos, con la gente que te importa. Entonces, por eso era la sensación más primitiva de la cerámica. Entonces, de aquí, este es como el símbolo, y pasaba como lo más sintetizado posible. Eso es porque es carnicero, ¿no? O sea, como quitar todos los elementos que nos estorben y dejar solamente un rasgo distintivo o protagónico en la identidad. Entonces, ¿cuál era ese rasgo? Era como la C y la E. Entonces, sintetizada se veía así, ya como un icono ya súper sintetizado. Y bueno, ese es el caso también de una síntesis máxima, digamos. Superroots es una marca de pequeños como polvos, también para hacer malteadas energéticas en Alemania, y con un pequeño detalle de la R nos acentúa esa parte natural. Y bueno, también recomiendo sean diseñadores relojeros, porque hay que observar mucho los detalles, hay que observar, yo diría, el detalle en cada detalle, o como dice el dicho, el diablo está en los detalles, ¿no? Por alguna razón, las marcas de lujo son de lujo porque están perfectamente acabadas, perfectamente hechas, y eso tiene un costo, eso es el verdadero lujo. Aunque ahora, bueno, el verdadero lujo está cambiando un poco, ya es más bien lo que está hecho a mano, ¿no? O sea, ya llegamos a un punto en que todo está digital, todo está lleno de máquinas, que ahora el verdadero lujo es escribir algo a mano, ¿no? Una tarjeta, o sea, alguien que te mande una tarjeta postal escrita a mano, es como, wow, se tomó el tiempo de mandarme esto, ¿no? Entonces, observar esas relaciones, y hay que ver de diferentes maneras, hay que alejarse del monitor, ver chueco, ver hacia un lado, y eso les va a dar diferentes perspectivas de cómo se está viendo estos elementos. Entonces, por ejemplo, esta es una marca, este es el símbolo de una marca de ropa, se llama The Lost Explorer, está en Estados Unidos, en San Francisco, y una vez que el logotipo fue terminado, todavía faltaban unos detalles. Bueno, porque este símbolo explica un poco el concepto detrás de esto. Esa marca lo pueden buscar en internet, se llama The Lost Explorer, y su concepto es como que es bueno perderse, o sea, uno siempre está como temeroso de la cultura del miedo, de hoy, ¿qué pasa si me pierdo acá? Ellos
es un poco una marca de aventura, de exploraciones, del aire libre, todo eso. Entonces ellos, su filosofía es como, está bien perderse, piérdete, ¿no? O sea, aléjate del celular, aléjate de la tecnología y ve afuera y sal y diviértete. Entonces, la ropa, las colecciones que ellos hacen no son colecciones por estaciones del año, por primavera, verano, invierno, sino que son más bien colecciones de acuerdo a ciertos ecosistemas. Entonces, ¿cuáles son esos ecosistemas? El desierto, que es como el representado por el sol, la montaña, el bosque y el mar o el océano, digamos, ¿no? Entonces, la ropa que ellos hacen o las prendas están como inspiradas en esos ecosistemas y en lo que implica la temperatura de cada ecosistema o cómo debe estar construida la prenda. Entonces aquí, después de terminar el logotipo, estos terminales que vemos ahí fueron marcados para garantizar que a tamaños pequeños se vea perfectamente. Entonces, por eso es como el detalle en el detalle, ¿no? Todavía como representarlo. Y bueno, yo les recomendaría uno de los principales es ser un equilibrista, o sea, buscar el equilibrio en las identidades. Vamos a ver algunos ejemplos de tipos de equilibrio que, bueno, pues podemos verlos representados aquí. Entonces, ¿por qué ser un equilibrista? Porque mi recomendación sería dejar que solamente un elemento sea el protagónico de la identidad. Si es a lo mejor el color, o sea, a lo mejor la identidad queda en blanco y negro, pero el color es lo que define la identidad. O a lo mejor el logotipo es como muy icónico en la tipografía, ¿ok? Entonces la tipografía es el principal actor en la identidad, ¿no? Entonces aquí pongo un ejemplo rápido de este equilibrio, de cómo una misma tipografía escrita en versalitas y en bold hace un equilibrio o se vería igual con una tipografía la misma, nada más escrita en un peso mucho menor, ¿sí? Y más grande. Entonces es como tratar de llevar esto a un logotipo, o sea, cómo llevamos esto al logotipo y cómo se implementa una identidad. Entonces, por ejemplo, este ejemplo de equilibrio, de cómo tenemos una tipografía futura, muy simple, muy geométrica, como la N, pueden ver cómo marca una cierta... si lo ven como ritmo, pues las dos palabras tienen la letra N, entonces hace como una especie de diagonal ahí y remata un poco con la suavidad, con la feminidad de esa tipografía hecha especial para la marca, también inspirada en uno de los libros. O sea, Madrid no es una tipografía, es un trazo vectorial de una palabra inspirada en un rótulo de uno de los libros, y entonces hace ese balance, ese equilibrio. Por ejemplo, aquí también Lale es una marca de ropa que está en Inglaterra y se produce creo que en Egipto, ¿no me acuerdo? Y también lo hicimos en el estudio, entonces es una tipografía creada también para la marca. Después de bocetar, el cliente quería un script, entonces es como una y otra vez hacer los bocetos. Y entonces el equilibrio viene como con este uso del símbolo. La marca Lale hace uso de algodones que son turcos. La mayoría del mercado, como de las sábanas o los algodones, se piensa que los algodones egipcios son los de mejor calidad, porque son de 800 hilos y una cuestión así como más técnica. Y en realidad los algodones de la región de Aegean Region son los mejores. Entonces es como el balance entre la script y un símbolo pequeño. Otro ejemplo de equilibrio es en un sello circular, como lo que está de un lado está del otro. Es como un balance más sencillo de entender. Entonces, un oriente es un consultorio médico de medicina oriental, como acupuntura, como otras técnicas orientales que no conozco bien el nombre técnico. Y entonces, en lugar de tener este símbolo de la medicina más tradicional, es una hoja, son dos hojas de ginkgo biloba envueltas en el báculo, y los elementos del fuego y el agua coreanos, y son dos esposos. Ella es de México y él es americano o norteamericano. Entonces es como un balance de cómo luna D encaja con oriente, arriba abajo y un lado y a otro. Y bueno, este es un ejemplo, también vimos hace un momento, que es una marca como de textiles y de estambres muy gruesos, que la chica se encuentra en San Francisco, y
los textiles se fabrican en el Tíbet. Entonces ella decidió apoyar comunidades marginadas o más pobres, y ellos son quienes hacen los estambres, y después lo lleva a San Francisco y ella ya es como lo comercializa. Entonces es un juego, bueno, conceptual, y aquí lo que quiero que más bien vean es un poco como el equilibrio entre una palabra y otra de nada, ¿no? El mismo número de letras. Este es un equilibrio, por ejemplo, de una tipografía mucho más protagónica, más distintiva, y abajo como un tagline o un apellido en una tipografía más sutil, con mucho aire. Estos son unos fotógrafos de boda de Burgos, en España. Y bueno, otro ejemplo de equilibrio es como lo central. O sea, esta es una marca de jabones, también en Inglaterra. Y entonces aquí nosotros también hicimos el nombre de la marca, creamos el nombre de la marca, Stone Stories, como historias de jabón. Y entonces es como lo central, que es la marca. Luego la marca tiene un monograma, que es una doble S entrelazada, y bueno, los elementos de ilustración a un lado y a otro. Estos son ejemplos tipográficos que para la marca de Era Ceramic, la que vieron anteriormente, a veces me gusta presentar de cómo funciona la tipografía y implementada. Una tipografía es como, imagínense que a veces son como, ¿qué será? Como un timbalero o un conguero. Entonces, o a veces es como la frase de, mientras más ritmos puedan sacarle a ese instrumento, mejor. Entonces es como mientras más variantes o posibilidades tiene la tipografía, es que es muy rica, que está sabrosa, es que hay que bailarla, ¿no? Entonces como la posibilidad igual de una tipografía, aquí es una combinación de tipografías, es una muy simple, muy geométrica, combinada con una Garamond, y cómo crea esta sensación. Entonces me gusta presentar cómo se ve una tipografía en diferentes pesos, en diferentes tamaños o colores. Y este es un ejemplo también de equilibrio, de cómo vemos una alineación a la izquierda y complementa con el monograma a la derecha. Entonces estamos como balanceando los elementos. Esto sería como una portada de un catálogo o de un folleto, ¿no? Más o menos. Y bueno, también es un conquistador. A lo mejor un poco como Clark Gable, pero bueno, esto es porque es como mucho más clásico. No sé si cada quien tenga sus propios conquistadores o héroes, adelante, sean conquistadoras o conquistadores. Principalmente, ¿por qué? Porque es muy importante la presentación de los logotipos o las identidades. Eso yo diría que es como el 50% de un trabajo de identidades, cómo lo vamos a presentar y cómo lo vamos a vender. Entonces, mi recomendación es no quedarse cortos y es como causar el mayor impacto. Y no se trata como de exagerar, sino simplemente ser muy contundentes y causar ese efecto wow. Entonces, bueno, aquí a través de los mockups podemos ver cómo cobra vida un diseño. No es lo mismo presentarlo en plano que verlo ya con volumen, como describir el producto que van a presentar. Esta es una marca de jabones que también está en proceso, ya casi se termina de imprimir, y se llama New Ritual. Y entonces desarrollamos las ilustraciones, el logotipo, las ilustraciones, como si fuera casi como una marca, como una botica antigua, como con estas etiquetas, como si fueran las etiquetas que ponían como en algunos farmacéuticos o frascos. Y este también es una marca alemana de suplementos alimenticios para perritos. Entonces se llama Tinkaki y Wunderwuchsi, creo que significa como el gran producto, el gran salvador o algo así. O sea, no recuerdo exactamente el significado puntual, pero es como lo grandioso, ¿no? Entonces aquí cobra vida el diseño para presentarlo como de esta manera. Y bueno, también en repetición es importante, se ve una sensación diferente verlo en individual que verlo en repetición. Aquí es una manera de presentarlo como se vería en una tienda, en un anaquel. Entonces es la repetición, también causa ese impacto al presentar un producto. Y bueno, también les recomiendo ser curadores. Un curador es la figura que administra
es un experto en los contenidos del museo, sabe de historia, sabe de los artistas, sabe la proyección, cómo lo va a ir montado, en qué orden y demás. Entonces es un paso entre museógrafo y curador. ¿Y por qué curador? Porque cuando uno recién salió de la universidad, como que uno siempre pone todos los proyectos que hemos tenido, ¿no? O sea, digamos, lo que hemos hecho porque pues eso es lo que hay, eso es lo que tenemos. Pero conforme pasa el tiempo, o muy al inicio, mi recomendación sería como hacer una selección muy específica de sus mejores proyectos. Es mejor exhibir calidad que cantidad. Entonces, si tienen 3 proyectos excelentes y a lo mejor 3 más o menos, o que, bueno, están bien, pero no son como lo mejor, muestren lo que más están orgullosos de haber hecho, y eso es lo que es mejor presentar. Y un proyecto llama a otro proyecto. Como vieron, por ejemplo, si nosotros hemos hecho una marca de jabón, es muy probable que una marca de jabones o de productos de belleza nos busque porque le gustó ese proyecto, ¿no? Es como un ejemplo. Entonces, siempre hagan lo que más les gusta. Por ejemplo, si ustedes, su sueño es diseñar etiquetas de cervezas artesanales, bueno, es posible. O sea, si no tienen un proyecto o un cliente que sea de cerveza artesanal, invéntelo, no se queden con la tentación de que, bueno, es que mi sueño es tener un cliente que me pida una etiqueta de cerveza artesanal. Pues ustedes invéntenlo, creen el proyecto y después un cliente real vendrá y les preguntará para hacer ese proyecto real, ¿no? Para el cliente. Entonces no se queden con lo que el cliente les pide, sino que vayan más allá de eso y complementen sus proyectos de esa manera. Entonces, bueno, tratar de ser un curador del propio proyecto. Estos son como algunos de los proyectos que tenemos en nuestra página web, en nuestro portafolio, y hablan de un cierto sector, hablan de un cierto estilo, como más incorporando la ilustración, unas identidades como cuidadas, selectas, finas, hasta cierto punto un poco femeninas en algunos proyectos. Y entonces, bueno, para lograr una identidad icónica, un diseñador pues debe ser un niño, un escritor, un viajero, un recolector, un arqueólogo, un chef, un detective, un obrero, un clarividente, un carnicero, un relojero, un equilibrista, conquistador y curador. Seguramente hay muchísimas más que se les van a ocurrir a ustedes conforme vayan generando un poco más de experiencia y vean cuáles son esos oficios que a ustedes les funcionan en ese diseño. Pero ante todo es ser sus propios directores de arte. Entonces, por último voy a mostrar algunos otros proyectos que hemos hecho en Menta. Este es una artista que hace tocados de novia, entonces la identidad es como esta tipografía que ya revisamos, y unir ciertos elementos florales que ella trabaja en todos sus tocados. Entonces estos elementos florales son como el fondo de la ilustración. Esta es la marca que les platicaba de té, que recientemente se lanzó ya al mercado y está ya publicada en nuestro portafolio. Esta también es la marca de té, de Camilia. Entonces es como son ciertas composiciones editoriales de cómo se puede desdoblar la identidad hacia estos elementos, ¿no? Como el colores sutiles, todo. Y también otra recomendación sería que sus proyectos los presenten de la mejor manera posible. Es como contar una historia. Entonces, ¿cómo van a contar la historia de la marca? Visualmente. Ustedes son también creadores de imágenes, y como ese creador de imagen, pues tienen que planear cómo se va a ver la marca ya aplicada. Esta es el producto que les decía de los estambres, que son muy gruesos, y con eso se tejen macetas o tapetes o cosas así, que son como muy gruesos, ¿no? Este es el mismo producto de Low Fest Fibers. Estas son las tarjetas de Luna de Oriente, que también vimos la identidad. Como también los acabados nos pueden dar, también cuentan parte de la historia, de la identidad. En este caso el dorado se asocia mucho con Asia también, entonces era como acentuar esa parte asiática de la marca.
Y este es el proyecto de Manacé, que es la papelería, las tarjetas, unas postales y bueno, es contar una historia a través de esos elementos. Este es el proyecto de Sabon Stories, que son jabones como en crema, o sea, como al aplicarse el jabón se derrite y queda como más en crema. Entonces, también aquí, bueno, fue todo el proceso de ilustración primero, y una vez teniendo las ilustraciones, ya diseñamos el cintillo que va en el producto. Esta es la primera línea de jabones que lanzó la marca, de hecho esta es la segunda edición de jabones. Son dos productos diferentes, en realidad este es uno más elegante, más fino, y este es como el jabón de la marca, el primer producto que lanzó, que es una familia de productos también. Y bueno, aquí estamos nosotras, aquí estoy yo cuando todavía estaba embarazada, y este es mi equipo de trabajo, esta es nuestra oficina. Cuando quieran venir a visitarnos a Guadalajara, son muy bienvenidos.